No, sal papas. Está sonando.
Bueno, listo. Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, bien, doctor. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias. ¿Y a ustedes? Aquí Muy con bien, ganas gracias a Dios, doctor. Aquí trabajando de y subir estudiando fuertemente. a una Bianca. Ganas de volar con una Bianca. Ah, bueno. Bueno, listo. ¿Y cómo les pareció el ejercicio de ayer? Doctor, buenas noches, con Fabio Buenas Franco. noches. Súper. Doctor, yo estuve toda la noche pendiente. Y justo en el momento que tenía que participar, no estuvo. Doctor, no estuve porque algo pasó, estaba bajísimo de carga. Estos teléfonos bloquean todo tipo de aparatejo, solo dejan salida de llamadas, entrada de llamadas, y eso sucedió conmigo anoche. Pero si usted se dio cuenta, doctor, yo estuve toda la noche ahí diciéndole a mis compañeros que Bueno, solo habláramos 3 minutos. voy a verificar quién es. Bueno, Karen Mira tiene excusa, ¿no? May, usted me confirma. La que me escribió, listo. Claudia Marcela Molina no asistió, al igual que Karen Hidalgo. Por lo menos no respondió. Angie Robles tampoco. No, Karen Hidalgo, profe. Las dos tienen excusa. Karen Mira es la que yo le envié la excusa del médico del postoperatorio. Sí. Y Karen Hidalgo te escribió al privado. Son dos Karen diferentes. Ambas te justificaron la ausencia. Ok. Las dos Karen. Excusa, Karen Mira. Sí, señor. Ambas te justificaron la ausencia. Listo. Angie Robles sí no apareció. Angie Robles. Ella te envió un correo electrónico. ¿A qué? ¿Al correo de Seba Bautista docente? Me toca mirarlo porque no Sí, lo he señor. revisado. Te envió un correo electrónico. Ah, ok. Y creo que en el correo electrónico te envió su opinión sobre el caso. Porque tuvo un problema con la energía en la casa. Ah, bueno, listo. No. Luis Sáenz sí no atendió el llamado. Él no asistió. Luis Sáenz, acuérdese que yo le envié también la justificación la semana No, todos. pasada. Se la envié en un PDF. Sí, ¿Qué, pues yo le estoy contestando. qué novedades tiene ¿Se Luis acuerda que Sáenz? yo le envié? Porque Lo que tenemos es él iba a monitores, presentar, definitivamente. él iba a presentar la prueba de esta semana de la Bianca, él era el vocero. Y no pudo hacerlo porque se enfermó y yo le envié el PDF con la justificación y usted me contestó diciendo que está bien por la enfermedad, pero que mandara que un compañero fuera el vocero de su grupo. ¿Se acuerda? Sí, ya me ¿Sí ve que no le digo mentiras? Sí. ¿Sí ve que no le digo mentiras? Y Fabio Franco, que no asistió en el momento indicado. No, doctor, Bueno, yo estaba denos ahí. rápidamente su opinión, Fabio. Rápidamente, en 3-4 minutos. Doctor, mire, en el día de ayer hubo una audiencia en la empresa donde yo trabajo, Sí. una audiencia totalmente diferente que estamos hablando, pero me encontré con 3 abogados. Les consulté la cuestión de qué percibían ellos de la cuestión de Avianca y Agda. Definitivamente, es un 50-50. Hay unos vacíos jurídicos que ellos esgrimen con mucha más profesionalidad, con mucho más consentimiento y todo, pero hay un consentimiento 50-50. Hubo violación de derechos de los trabajadores, pero Avianca tenía el pleito prácticamente ganado, doctor. ¿Y entonces qué pasó? Ni siquiera se han definido ellos mismos por qué lado escoger, pero en lo que a mí atañe y lo que percibí de ellos es que sí se transgredieron derechos fundamentales de los trabajadores, por minoristas que hubiese sido el sindicato, porque no se hubiese convocado con los representantes que necesitaban, pero sí hubo violaciones a personas, no teniendo claro si o sea, hay un sí, hay un no de que si los viajes de Avianca eran bienes esenciales,
etcétera, etcétera. Yo me inclino a que sí hubo violaciones, hubo transgresiones a los derechos de los trabajadores. Ok, listo, gracias, Fabi. Sí, señor. Gracias a usted. Listo, entonces ya para recapitular sobre los que no asistieron, definitivamente fue Claudia Marcela Molina, ¿de acuerdo? Y no más. ¿Qué pasaría con ella, Claudia Marcela? Hay personas en la sala de espera, si por favor les puedes Buenas habilitar la noches, entrada. profe. Hola, Claudia. Gracias. Sí, ya le di a todos. Listo. Qué pena, profe. Es que yo tuve problemas con el celular. Lo tenía bajito de pila y preciso se me descargó. No tenía dónde más cargar ni nada, estaba trabajando. Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué más, Hermes? ¿Cómo está? Bien, gracias. Mi forma. ¿Me iba a preguntar algo o no? No, que hasta ahora me permitió el ingreso, entonces Ah, voy a bueno. saludar. Bueno, listo, gracias. A ver, ya miramos el tema de la calificación y esto. Bueno, entonces, como de lo que se trata acá, ahora voy a hablar yo. De lo que se trata acá, y no es que yo tenga que aplaudir a todos los estudiantes y decirles todo está muy bien, excelente la participación de cada uno de ustedes, más allá de la postura que cada uno de ustedes defendió, ya sea defendiendo a Bianca o al sindicato de ACDA, sí es necesario y veo importante hacer, digamos, algunas precisiones respecto a esos conceptos que ustedes esgrimieron con el fin de recapitular y que tengamos por lo menos al unísono unos conceptos claros para efectos del aprendizaje, más allá vuelvo y repito, de lo que ustedes mencionaron y defendieron en esa tesis. Entonces, voy a abordar algunos puntos, no todos, pero sí considero que los más importantes para efectos de hacer la recapitulación con todo el grupo. Entonces, empiezo por decir lo siguiente. Es importante mencionar que los derechos de los trabajadores están reglados no solamente en nuestro Código Sustantivo del Trabajo, sino en la misma Constitución y en convenios y tratados internacionales, tanto de derechos humanos como de aquellos relacionados con la OIT. Ya hemos venido mencionando los 4 que tienen que ver con nuestra materia, el 87, el 98, el 151 y el 154. Y en esa medida, ese tipo de normas internacionales hacen parte de nuestro ordenamiento jurídico. Hay 2 normas, por lo menos, que les voy a mencionar, que así lo refieren. Puede existir el artículo 9 de la Carta Constitucional, pero me voy a referir a 2 en particular. Y uno es el artículo 53 de la Carta Constitucional y otro es el 93, que habla sobre el bloque de constitucionalidad. El primero de ellos, el artículo 53, establece que los convenios y tratados internacionales hacen parte de la legislación colombiana. Y a su turno, el artículo 93 establece que esos convenios internacionales celebrados por el Estado colombiano y ratificados por el Congreso de Colombia prevalecen sobre el orden interno de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, fíjense que son 2 formas de interpretar o de hacer parte estas normas internacionales a través del artículo 53. Una cosa es que hagan parte de nuestro ordenamiento jurídico interno y otro que prevalezcan sobre el orden interno. Entonces, hay que, digamos, tener clara esa distinción allí. Yo les pedí el favor hace 2 días que ustedes averiguaran, porque hay recomendaciones que ha emitido organismos de la OIT
donde han señalado claramente que el servicio público de transporte aéreo no es un servicio público esencial. Y también han señalado a través de esas recomendaciones que la huelga hace parte de ese núcleo esencial de los trabajadores al derecho de asociación y al derecho a la negociación colectiva, así no exista, digamos, un tratado propiamente dicho sobre esta materia en el sistema de la OIT. Es decir, si nosotros revisamos los convenios de la OIT, no vamos a encontrar un convenio que regule específicamente la huelga. Y en esa medida, casi que la OIT deja la discrecionalidad de los estados regular este derecho de la huelga, que ustedes saben tienen su protección constitucional y su protección legal y con las previsiones que establece especialmente la Constitución para señalar que se garantiza el ejercicio de este derecho de la huelga, salvo en los servicios públicos esenciales. En esa medida debo advertirles que ese tipo de recomendaciones tienen fuerza vinculante y eventualmente hacen parte de nuestro ordenamiento jurídico siempre y cuando esas recomendaciones emanen del Comité de Libertad Sindical. Es decir, contrario a lo que alguno de ustedes señaló, no recuerdo quién, no sé si fue Juan Camilo, tal vez, me puedo equivocar, donde señaló que las recomendaciones no son obligatorias, no tienen fuerza vinculante para el Estado colombiano. Hay jurisprudencia que señala que efectivamente estas recomendaciones que emanan del Comité de Libertad Sindical, esas sí tienen, digamos, la fuerza vinculante y son de obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano. Desafortunadamente para nosotros, como Estado colombiano, tomamos las normas internacionales de manera muy deportiva y nos la pasamos celebrando cualquier tipo de convenios de carácter internacional, no solamente en materia laboral, sino en materia de tratados de toda naturaleza, y que desafortunadamente cuando nosotros celebramos este tipo de convenios y de tratados internacionales, nos estamos obligando al cumplimiento de unas, valga la redundancia, de unas obligaciones en virtud del Tratado de Viena del año 1969, Tratado de los Tratados, donde menciona digamos, un principio que ustedes conocen muy bien, que es el Pacta Sunt Servanda, donde establece que los convenios se van a cumplir de buena fe. Y en esa medida, el Estado colombiano, desafortunadamente en ciertos escenarios, o en casi, o muchos de esos escenarios donde no cumple esas obligaciones a las que se ha comprometido, alega siempre una soberanía por parte del Estado colombiano, para señalar que nosotros somos autónomos, somos soberanos para aplicar o no determinadas normas. Y en esa medida ha traído, digamos, consecuencias desde el punto de vista internacional. Y esta, pues, no ha sido la excepción en el caso de Avianca versus OIT, versus ACDAC, perdón. Obviamente que este proceso va a tener, digamos, un destino en tribunales internacionales. Ya obviamente ya se agotó, digamos, o se está agotando toda esta etapa a nivel del ordenamiento jurídico interno para poder acudir, si ya se está haciendo, a tribunales internacionales. Y muy probablemente estos tribunales o la misma OIT pues va a ordenar eventualmente que se resarza, digamos, todos esos derechos que se le han vulnerado a los trabajadores de este sindicato. Es decir, lo que les quiero señalar o explicar con estas ideas es que el derecho, no solamente en materia laboral, se ha constitucionalizado. Nosotros no podemos orientar un debate y señalar que la ley es lo más importante. Recuerden ustedes que nuestro sistema es continental, a diferencia del anglosajón, que tiene prevalencia el precedente judicial. Nosotros como Estado debemos apuntar a que realmente la jurisprudencia que desarrolla
especialmente la Corte Constitucional, como quiera que esté, la guarda de la Constitución y es la intérprete de la Constitución, porque en últimas la Corte Constitucional no está obligada a interpretar o aplicar leyes, sino efectivamente a aplicar y a interpretar en la Constitución como norma de normas, y en esa medida ese tipo de derechos que están consagrados en varias disposiciones constitucionales son las que deben prevalecer a la hora de resolver este tipo de asunto. Desafortunadamente para este sindicato, tanto en primera como en segunda instancia, pues fue declarada ilegal la huelga, atendiendo prácticamente a un análisis legal respecto a las dos causales que alegó Avianca para que se declarara ilegal la huelga, especialmente la segunda, ¿no? Ya la discusión de si es un servicio público esencial, ya la vamos a mirar en contexto, especialmente en el tema de la segunda causal, es decir, que no se surtió todo el procedimiento para tomar la decisión de ir a la huelga. Entonces, sobre este particular debo decir lo siguiente, y allí hay un vacío que debemos identificar, y es que frente a este tipo de sindicatos minoritarios, porque efectivamente es un sindicato minoritario, hay un vacío en el sentido de que prácticamente frente a este tipo de sindicatos minoritarios, pues no existiría la posibilidad de ir a la huelga, como quiera que la norma es bastante rígida en el sentido de exigir que para ir a la huelga la decisión la toma la mitad más uno de los trabajadores, o en el evento de tomar la asamblea general tiene que participar la mitad más uno de esos afiliados al sindicato. Y en esa medida, para esos sindicatos minoritarios, como es el caso que nos ocupa, pues realmente hay una desventaja para hacer efectivo el ejercicio de la huelga. Y hay que revisar, digamos, esa parte normativa con el fin de determinar cuál sería una acción, digamos, una acción o una demanda de inconstitucionalidad, con el fin de proteger un poco a esos sindicatos minoritarios, ya que este es un derecho, digamos, que le asiste a los trabajadores, con el fin de lograr, digamos, unos acuerdos con el empleador para efectos de que rija, digamos, las relaciones de trabajo y específicamente los contratos de trabajo a través de la suscripción de una convención colectiva. En cuanto al servicio público esencial, pues bueno, ustedes citaron allá una ley del año 96-97, donde establece que el servicio público de transporte aéreo es esencial. Sin embargo, yo les había mencionado desde el principio de este ejercicio que desafortunadamente el legislador no ha cumplido ese mandato constitucional de la cláusula 56, donde establece que el legislador determinará de manera expresa cuáles son esos servicios públicos esenciales. Y esa es una omisión legislativa en la que ha incurrido el legislador al no expedir, digamos, de manera expresa una ley que nos determine taxativamente cuáles son esos servicios públicos esenciales, más allá que en otras leyes haya mencionado, dependiendo del servicio público que se considera esencial. Pero allí podemos también analizar cuál sería la responsabilidad del Estado legislador para esos trabajadores que desafortunadamente no se les expidió una ley donde dijeran que el servicio público de transporte aéreo es esencial o no. Por eso les traje la semana pasada el concepto de lo que es un servicio público esencial. Y les mencioné que el servicio público esencial es aquel que sin su prestación se pone en riesgo la vida, la salud y la integridad de las personas, o la seguridad de las personas. Y en esa medida había que analizar si realmente los pilotos están en tierra, puede afectar la vida, la salud o la seguridad de las personas. Y en esa medida, pues, prima facie tendríamos que decir que no tendría por qué afectar ninguna de estas situaciones en particular. De otro lado, es importante señalar, y así ha sido decantado por la Corte Constitucional, que el servicio público así se considera esencial,
si ha sido prestado de manera mínima por quien debe prestarlo, pues tiene validez. Por eso ustedes ven, digamos que en los hospitales, en las clínicas, a pesar de que la norma establece que es un servicio público, nunca se deja prestar el servicio de urgencias. Lo mismo sucede en la rama judicial. La rama judicial siempre, y en estos tiempos de pandemia, recuerden ustedes que los términos se reactivaron a partir del 1 de julio del año 2020, pero durante ese lapso anterior siempre se recibieron acciones de tutela, siempre se recibieron habeas corpus, porque esos son servicios, es un servicio público donde no se debe comprometer, digamos, derechos fundamentales como la vida, como la libertad, y en esa medida la Corte Constitucional pues ha dicho que si ese servicio público, a pesar de que no se está prestando de manera absoluta, pero que si se presta en condiciones mínimas para poder garantizar ese servicio, pues tiene, digamos, una validez y no tiene por qué declararse, digamos, ilegal la huelga en ese sentido. Entonces, es importante tener, digamos, este tipo de presupuestos claros con el fin de poder abordar una temática de esta naturaleza. Ya, digamos, no se trata aquí de señalar que el legislador dijo en determinada norma que este servicio público es esencial y acogernos a esa postura sin hacer, digamos, un análisis de todos estos principios, valores que están contenidos en la Constitución y en esos tratados y convenios internacionales. El derecho se ha constitucionalizado y en esa medida nosotros debemos siempre analizar desde la perspectiva constitucional cualquier situación que nosotros debamos resolver y no limitarnos solamente a lo que diga la ley. Una cosa es la jurisprudencia de la Corte Constitucional y otra es la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Es importante señalar que la Corte Constitucional, al interpretar el artículo 230 de la Carta Constitucional, si bien la norma de manera literal establece que los jueces están sometidos al imperio de la ley, no podemos interpretar de manera literal el concepto de ley propiamente dicho, sino que esto tiene un contexto bastante amplio y bastante extenso para señalar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional tiene, digamos, una fuente o se considera como una fuente de derecho bastante importante para resolver determinados asuntos. Y digamos, no es una excepción en materia laboral. La Corte Constitucional, pues, ha sido, digamos, muy reiterativa en la garantía de los derechos fundamentales de los trabajadores y es importante que en esa medida nosotros orientemos el debate y el análisis frente a no solamente analizar una ley, sino también lo que ha señalado la Corte Constitucional en distintas materias. Porque, digamos, la Corte Suprema de Justicia tiene una postura más positivista, es decir, una postura en la que lo que aplicó en este caso fue la ley a rajatabla. Es decir, si no cumplió con ese procedimiento, pues desafortunadamente se encuadra dentro de una de las causales que establece el artículo 450, el literal D, para señalar que desafortunadamente el sindicato de Avianca pues no cumplió con ese requisito para poder determinar que si iban a la huelga o no. Pero digamos que no hay un contenido desde el punto de vista de sus valores, desde el punto de vista de sus principios constitucionales, que desafortunadamente en materia laboral muchas veces se desconocen, inclusive en el ejercicio profesional, porque estamos acostumbrados solamente a orientar la mirada a lo que diga el Código Sustantivo, a lo que diga la Ley 50, a lo que diga la Ley 789, y nos olvidamos del artículo 53 o inclusive del artículo 93, donde contiene, digamos, unos principios bastante importantes que son aplicables en materia laboral, como unos mandatos de optimización para resolver situaciones complejas y donde hay unas zonas grises que requiere, digamos, que a través de estos principios se resuelvan estas situaciones. Entonces, quería, digamos, como compartirles estas ideas para que las tengan en cuenta, para que
más allá de la postura que cada uno de ustedes adoptó, especialmente los que defendieron una postura donde mencionaron que prima el interés general sobre el particular, pues hay que analizar ese contexto del interés general sobre el particular en el sentido de que este servicio público pues no lo utiliza todos los colombianos. Entonces, en esa medida no podría predicarse que prima el interés general sobre el particular, y sobre todo cuando el Estado colombiano tiene también una aerolínea, Satena, que puede prestar ese servicio ante la ausencia de esos pilotos para prestarlo. Entonces, allí hay que mirar también esa responsabilidad del Estado para poderle endilgar eventualmente que no ha cumplido con esos mandatos constitucionales en el sentido del Estado legislador. No es pedir una ley que regule cuáles son los servicios públicos esenciales. El mismo Estado, a través de la prestación del servicio público de transporte aéreo, pueda de alguna manera subsanar o prestar ese servicio mientras se llega a un acuerdo entre las partes. Mirar, digamos, en qué medida se vulneran esos derechos de los trabajadores, más allá que se podría aceptar, como algunos lo dijeron en la explicación, que desafortunadamente los afiliados a ese sindicato no cumplieron con esa ritualidad que establece el Código Sustantivo para ir a la huelga. Pero por otro lado tenemos presupuestos de rango constitucional como es el derecho sustancial, donde la norma constitucional establece que la norma sustancial prevalece sobre la norma procesal. Sin embargo, esto no es óbice para decir que las normas procesales también tienen una relevancia jurídica y no pueden ser, digamos, consideradas como algo aislado, sino por el contrario, como un binomio indisoluble que se complementa para hacer exigibles los derechos de las personas cuando así lo requieren. Entonces, espero que de alguna manera el ejercicio haya servido más que para una nota, para una calificación. Primero, pues para que se realice las lecturas de estas sentencias. Estoy seguro que muchos de ustedes no realizaron en su totalidad la lectura de las dos sentencias. Les abono el hecho de que la discusión que se hizo el día de ayer, por supuesto que fue mejor que la que se hizo en la otra clase, porque realmente no vi, digamos, el compromiso y la responsabilidad para realizar esas lecturas, pero pues yo frente a esa situación pues no puedo hacer absolutamente nada, porque en últimas quienes en este momento tienen la obligación de realizar esas lecturas son ustedes para efectos del aprendizaje, y no para obtener una nota, sino para realmente escudriñar cómo se puede hacer un análisis jurisprudencial sobre un caso tan emblemático y tan reciente que nos podría explicar muy bien todo el tema de la huelga. Entonces, eso digamos que les abono a todos ustedes, porque por lo menos investigaron, por lo menos leyeron artículos o algunas situaciones en particular que les ayudaron a complementar y a sostener, digamos, un debate en esta clase, y en esa medida pues les reconozco el hecho de haber por lo menos hecho un ejercicio más profundo que el que se hizo en la clase de la semana pasada. Entonces, ya llevamos dos notas, ¿no? La primera es la de la sentencia C567 del año 2000. Ya ese trabajo se envió a la clase, al correo, perdón. Y tenemos el caso de Avianca versus Dagdag. Entonces, vamos a dejar una nota de 4 o 5 para todo el grupo, para tener certeza de ese segundo porcentaje. Nos quedaría pendiente calificar el tema de la sentencia C567 del 2000, y pendiente la tercera o cuarta nota. Sacaremos máximo 4 notas, espero acá solo 3. Entonces ya tenemos por lo menos la certeza de este segundo corte, que es 4 o 5 para todos, y espero que para futuros ejercicios tengamos un poco más de compromiso en la lectura de los documentos que
que hemos dejado. ¿Listo? Entonces, si alguien quiere hacer algún aporte final sobre este caso, pues lo puede hacer o algún comentario adicional lo puede hacer. Gracias, doctor. Pues de verdad que el ejercicio, como usted bien lo indica, pues fue un ejercicio que nos permitió enriquecer, pues primero, acabar los nervios para enfrentarnos a un debate, ¿no? Ujú. Los ejercicios anteriores o el proceso de aprendizaje que llevamos, pues no hemos tenido como ese escenario, ¿no? Pues de debatir Sí. un tema tan trascendental y el cual nos obligó, pues de una u otra forma, a investigar, a leer, a consultar, a ser inquietos en el tema. Y Sí. pues nada, o sea, con todo el respeto se lo digo, pero sí valió la pena también y sentimos muchos, yo sé que muchos sentimos pena ajena en la primera clase con pues la no preparación que usted esperaba. Sí. Pero entonces eso nos motivó a decir, no, venga, aquí nos vamos a mejorar y le dimos el cabrillazo al tema y pues de verdad que agradecerle por ese ejercicio tan chévere. Listo, Cristian, gracias por esas palabras. Ojalá aprovechen este tipo de ejercicio. O sea, la idea cuando un profesor a ustedes les diga, vamos a hacer análisis jurisprudencial, vamos a hacer este tipo de ejercicios, aprovéchenlos porque el derecho no se trata de aprender leyes, de aprenderse normas de memoria. Yo soy enemigo de preguntarle a un estudiante, por ejemplo, en materia laboral, señáleme los 3 elementos del contrato de trabajo. Entonces me van a decir prestación personal del servicio, subordinación y salario. Ah, no, qué chévere, sabemos muy bien derecho laboral individual porque dijimos los 3 elementos del contrato. A mí lo que me interesa es que ustedes desarrollen y empiecen a fortalecer esas 3 competencias que nosotros los profesionales del derecho debemos contar con ellas. Y es la competencia propositiva, argumentativa e interpretativa, porque en últimas el ejercicio del derecho va a ser de manera oral. Es decir, ustedes se van a enfrentar en el ejercicio profesional a que deben tener, digamos, una capacidad argumentativa bastante fuerte para poder sostener esa idea o esa tesis que ustedes van a defender en un escenario judicial. Y en esa medida siempre es importante leer, siempre es importante escribir, porque el que escribe y lee, pues está estudiando doble vez para poder, digamos, tener un derrotero de cómo se va a defender determinadas tesis en distintos escenarios. Y esto sí que es importante que lo tengan en cuenta para efectos del ejercicio profesional, porque allí es donde ustedes van a tener la capacidad de convencer a un juez de que ustedes tienen la razón, pero no podemos salir a convencer a un juez si no tenemos una estructura argumentativa para poder defender, digamos, una tesis en particular. Entonces, aprovechen este tipo de ejercicios, aprovechen el desarrollo y fortalecer, digamos, estas competencias que el ejercicio profesional no nos va a calificar con un 4.5, con un 2, con un 1, sino nos va a calificar, si lo hacemos mal, con una queja en el Consejo Seccional de la Judicatura, con una denuncia en la Fiscalía, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo muy importante. Esta profesión se tiene que llevar, digamos, con mucha pasión. Yo creo que ninguno de ustedes está acá obligado estudiando Derecho, sino que es porque sienten una pasión, porque les gusta estudiar esta carrera y porque muy probablemente sus familiares, sus amigos, sus padres, sus hijos, etcétera, están esperando mucho de ustedes para que más adelante puedan sentirse orgullosos de tener a un abogado en la familia que les pueda asesorar, que les pueda ayudar, etcétera, etcétera, y de alguna manera se ejerce esa profesión más allá de los honorarios que se cobren por un caso en particular. Entonces, ese es, digamos, el mensaje que quería dejarles respecto a este ejercicio. Y Gracias, profe, pero sí quiero hacer una acotación. sí, Pues nosotros venimos acostumbrados de profesores que son más de trabajos y trabajos y no hemos tenido como esa oportunidad que nos da usted mire, de mire, buscar, de escudriñar, de leer,
de expresarnos en medio de todos los compañeros, de quitarnos ese miedo de poder argumentar con claridad. Y entonces cuando pasan estas cosas entra uno como en un tambaleo de muchas cosas, de sazón, por de pronto no comprender cosas, de no saber qué quiere el profesor. Pero con Sí. usted, créame que sí nos quedó muy, muy claro el tema de cómo se debe Sí. hacer estos análisis. Ok, gracias. Lo que pasa es que en esta virtualidad también existe la dificultad de que no podemos realizar muchos ejercicios que quizás de manera presencial sí se podría haber hecho. Por eso hemos venido agotando de manera rápida, digamos, el contenido programático, porque uno de los ejercicios que normalmente, digamos, se hace también es elaborar los estatutos de un sindicato. Obviamente que yo les traigo unos modelos para que los tengan ahí en cuenta sin necesidad de llegar a transcribir el modelo que yo les traigo. De pronto de elaborar un pliego de peticiones, etcétera. Es decir, ese tipo de ejercicios que desafortunadamente de manera virtual no los podemos hacer, pero que, digamos, aprovecho para que lo realicen por lo menos desarrollando esas tres competencias: propositiva, argumentativa e interpretativa. Y esa guía que yo les envié de análisis jurisprudencial es una guía de la Universidad Externado, donde nos explica de manera muy específica, muy clara y sobre todo sencilla a qué corresponde cada uno de esos ítems que hay allí, porque normalmente nos acostumbraron los docentes a que nos dicen: vamos a leer la sentencia C567 del 2000 y nos encontramos en la próxima clase, pero digamos que no hay unos parámetros claros para poder desarrollar ese análisis jurisprudencial. Y con esto quiero decirles que el derecho se aprende estudiando jurisprudencia y la doctrina. No se trata de aprendernos leyes de memoria, sino leyendo mucha jurisprudencia y leyendo mucha doctrina, que es las fuentes del derecho que realmente nos ayudan un poco a comprender ciertas situaciones que quizás la ley no nos las explica de manera clara y que es necesario que las altas cortes nos las expliquen muy bien a través de su jurisprudencia. Por eso es necesario que cambiemos un poco el chip de nuestro sistema continental, que está basado en lo que diga el legislador y lo que diga la ley, y nos olvidamos un poco lo que dice las altas cortes, especialmente la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que es la que en últimas debe interpretar y garantizar la Carta Constitucional, y sobre todo por tener, digamos, la connotación adicional de ser el tribunal de cierre, que es, digamos, un componente, digamos, muy importante. Entonces, con eso ya digamos, finalizo a Bianca versus Acta para no cansarlos más sobre este particular y terminar este tipo de ejercicios. Había unas lecturas pendientes para realizar que no habíamos podido o no habíamos tenido la oportunidad de abordarlas, y es la sentencia que les envié sobre el tema de convención colectiva y pacto colectivo. Pregunto, ¿realizamos la lectura de esa sentencia? Sí, señor. ¿Sí? ¿La hicimos? Sí, O sea señor. que podemos hacer una especie de quiz sorpresa. Perfectamente. ¿Sí? ¿La hicimos la lectura? Personalmente la leí. Doctor, ¿era el decreto 160 del 2014? Sí, pero inicialmente sí, esas son las dos lecturas que están pendientes. Ese Convención decreto, Sí. colectiva y pacto colectivo. y el otro es la sentencia C1491 del 2000, pacto colectivo. Sí, cuando hay coexistencia de negociación, de convención colectiva y de pacto colectivo. Esa era la lectura Sí, de señor. la sentencia. Bueno, entonces, ¿todos hicimos la lectura o no? Sí, sí. Sí, Cristian, Oscar, Andrea, David, ¿todos? Por acá por Rosales sí la hicimos.
Sí, doctor, pero quisiera una pregunta breve, doctor. Sí. Es que desde hace días tengo una inquietud. ¿Uno puede pertenecer a los sindicatos de la misma entidad? Ese era, o sea que usted no me hizo el ejercicio, el primer ejercicio. Usted no me hizo el primer ejercicio porque era la constitucionalidad del artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo. Y esa era la lectura de la sentencia C567 del 2000, donde establecía esa norma que no podía coexistir dos o más sindicatos de base, es decir, sindicatos de empresa. Obviamente esta norma fue demandada ante la Corte Constitucional y fue declarado inexequible, como quiera que se estaba cercenando el derecho de asociación. Entonces, para responder la pregunta, y eso lo vamos a articular con una pregunta que yo les voy a formular más adelante. Si yo puedo pertenecer en una misma empresa a más de un sindicato, pues la respuesta es que sí, porque esa norma, digamos, que fue declarada inexequible porque decía lo contrario, que no podía coexistir, digamos, dos sindicatos, porque recuerden que el derecho de asociación sindical es fundamental, reglado en la cláusula 39 de la Carta Constitucional, y en esa medida se estaría cercenando donde no se le permita a ese trabajador pertenecer a más de un sindicato. ¿Listo? Entonces, sí, señor. Esa es la respuesta. Bueno, sí, doctor. Vamos a mirar rápidamente algunas, digamos, características o algunas situaciones que ameritan para efectos de la lectura de la sentencia 1491, la sí, dije bien, C1491 del 2000, de la coexistencia de convenciones y pactos colectivos. Entonces, empiezo por decir lo siguiente. Recuerden ustedes que la convención colectiva es una de las formas de materializar cuando se suscita un conflicto colectivo a través de la presentación del pliego de peticiones, de suscribir esa convención colectiva, y una de las formas de resolver esos conflictos económicos que vimos la diferencia en alguna oportunidad en clase sobre conflicto económico y conflicto jurídico. Esa regulación de la convención colectiva nos dice que, o nos dice el código sustantivo, que es la que celebra uno o varios empleadores con uno o varios organizaciones sindicales con el fin de fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia. Y en esa medida podemos afirmar de manera irrestricta y sin temor a equivocarnos que las convenciones colectivas son acuerdos de voluntades, pero que tienen espíritu de ley. Por eso cuando vimos la distinción entre conflicto jurídico y conflicto económico, señalamos allí una hipótesis en la que el empleador se comprometía a destinar un dinero con el fin de apoyar al sindicato para que comprara una sede a través de la compra de un inmueble para que esa organización sindical pudiera, digamos, ejercer, digamos, esas facultades que le otorga el ordenamiento jurídico. Y en esa medida, todo eso que se pacte allí en la convención colectiva, que no solamente o que no se circunscribe solamente al tema de salario, sino a condiciones favorables para los trabajadores, modifiquen, digamos, esos contratos de trabajo en la medida en que se suscriban esas convenciones colectivas. Esa es, digamos, la primera definición o la primera aproximación a lo que es la convención colectiva regulada, digamos, en el Código Sustantivo del Trabajo. Ahora bien, por lógica y sin mirar la norma, ¿qué contendría o cuáles son los acuerdos o las cláusulas que debe contener una convención colectiva? ¿Qué dirían ustedes? O sea, si yo les digo, ¿qué debe contener una convención colectiva? ¿Ustedes qué dirían? Profe, ¿los estatutos? Sí, la convención colectiva que se celebra entre ese empleador y la organización sindical. Doctor, disculpe. Como su nombre, doctor, como su nombre lo indica, es un acuerdo de voluntades, ¿no? Sí. Entonces, en ese orden de ideas serían las necesidades o los requerimientos que tienen
las necesidades que tienen satisfechas los trabajadores en su momento, que los llevan a la convención para que en común acuerdo con el empleador se logren llevar a cabo, ¿no? Sí, claro, sí. ¿Qué más podríamos decir? Profe, yo digo, diríamos que debería contener cláusulas, condiciones, derechos, deberes, lo que no se contempla en el contrato. Pero específicamente, ¿qué debe establecer más allá de esas cláusulas sobre salarios, sobre las condiciones de trabajo? ¿Sobre qué aspectos se Debe haber regular? quórum, ¿no? Leamos, ubiquémonos todos en el artículo 468. Ya la definición está en el 467. Entonces miremos el artículo 468 del Código Sustantivo del Trabajo. Contenido. Contenido, exacto, 468. Además de las estipulaciones que las partes acuerden en relación con las condiciones generales de trabajo, en la conexión colectiva se indicará la empresa o establecimiento, industria y oficios que comprenda el lugar o lugares donde ha de regir, la fecha en que entrará en vigor, el plazo de duración y las causas y modalidades de su prórroga, su desahucio o denuncia y la responsabilidad de... Sí, señor, su desahucio o denuncia y la responsabilidad de su incumplimiento entraña. Ok, listo. Entonces, eso es, digamos, las cláusulas más importantes o las condiciones que debe contener esa convención colectiva para determinar en qué empresa, en qué establecimiento o respecto a qué oficios va a regir esa convención colectiva, cuánto tiempo va a regir esa convención colectiva, cuáles son las causales para la denuncia, para su desahucio y las obligaciones que emanen de las partes para efectos de dar cumplimiento a la misma. Ahora, a renglón seguido, la norma nos dice cuál es la forma de celebrar esas convenciones colectivas. Y allí debemos tener presente, digamos, dos presupuestos muy importantes para que produzca efectos jurídicos esa convención colectiva. Uno, que se debe celebrar por escrito, y dos, que se debe realizar una vez se suscriba entre las partes el depósito en el Ministerio de Trabajo para que empiece a surtir los efectos jurídicos, y la norma nos dice que se debe hacer dentro de los 15 días siguientes a la suscripción de esta convención colectiva. Es decir, como presupuestos para que se le dé efectos jurídicos, para que produzca efectos jurídicos, son dos. Uno, que sea por escrito, y dos, que se realice el depósito para efectos probatorios frente a una situación donde se haya que hacer una exigibilidad sobre el incumplimiento de una de las cláusulas en las que se ha comprometido cualquiera de las partes, especialmente el empleador. Entonces, se debe celebrar por escrito y realizar el depósito en el Ministerio de Trabajo a más tardar dentro de los 15 días siguientes a la suscripción de la misma. Y aquí viene un tema importante, la aplicación de la convención colectiva. Entonces, digamos que en principio la norma establece que la convención colectiva va a regir para aquellos trabajadores que están afiliados al sindicato y a quienes adhieran o ingresen, digamos, posteriormente a ese sindicato. Entonces, esa convención colectiva, digamos que de manera general, rige en principio solamente para aquellos trabajadores que estén afiliados al sindicato. Sin embargo, es preciso aclarar que esta convención colectiva que celebre empleadores y las organizaciones sindicales puede hacerse extensiva a los trabajadores, pero ¿bajo qué presupuesto establece el Código Sustantivo del Trabajo para que se haga extensiva a aquellos trabajadores que no son sindicalizados? Cuando más de la tercera parte de esos trabajadores de la empresa estén afiliados a la organización sindical. Entonces, si tenemos más de la tercera parte de los trabajadores afiliados a esa organización sindical, esa convención colectiva se va a hacer extensiva a
obviamente aquellos trabajadores que están afiliados a la organización sindical y aquellos que no lo están. Como quiera que la norma permite que si esa organización sindical está conformada por más de la tercera parte, entonces se hará extensiva a esos trabajadores no sindicalizados. Y aquí les voy a formular una pregunta para que la resolvamos a través de la lectura, digamos, de las normas para poder tener claro una situación. Entonces, y es un poco articularla con lo que nos preguntó Óscar al principio de la explicación, y es que si un trabajador podía pertenecer a más de un sindicato, entonces dijimos que de conformidad con la inexequibilidad del artículo 357, en la sentencia que ustedes leyeron, la C567 del 2000, pues efectivamente se permite que ese trabajador pueda pertenecer a más de un sindicato. Entonces, la pregunta que les voy a formular es la siguiente. Si Pedro Pérez pertenece en una empresa al sindicato A y pertenece al sindicato B, y cada uno de esas organizaciones sindicales ha celebrado convenciones colectivas de manera independiente, la pregunta que les voy a formular es la siguiente. ¿Puede beneficiarse ese trabajador Pedro Pérez perteneciendo a dos sindicatos de las dos convenciones colectivas? ¿Qué dirían ustedes desde el punto de vista, y aquí sí quiero que me lo articulen un poco con los intereses que le asisten al empleador? Profe, ¿será que me puede repetir la pregunta, por favor? Claro. Tenemos claro que los trabajadores se pueden afiliar a más de un sindicato en la empresa. Eso es claro, y ya de acuerdo a la lectura que ustedes hicieron de la inexequibilidad del artículo 357, ello lo permite. El escenario, la hipótesis que yo les planteo es si ese trabajador se puede beneficiar de las convenciones colectivas que cada uno de esos dos sindicatos a los cuales pertenece lo puede hacer. ¿Cuál sería la respuesta allí? Es decir, se afilió al sindicato A y se afilió al sindicato B. Cada uno de esos sindicatos celebró una convención colectiva con el empleador. Y Pedro Pérez pertenece a esos dos sindicatos. Es plausible que ese trabajador se pueda beneficiar de las dos convenciones colectivas que celebraron de manera independiente las organizaciones sindicales y el empleador. Pensemos a ver. Y si no es así, ¿cuál sería la norma transgredida en el evento donde no se le permita a ese trabajador beneficiarse de las dos convenciones colectivas? ¿Qué dirían ustedes? Pensemos la respuesta, ubiquemos a ver el contexto. Dime. ¿Aló? Catherine. Hola, profe, buenas noches. Buenas Pues noches. bueno, no sé si dentro de lo que cabe y lo que yo he podido evidenciar de la 1491, bueno, yo tengo entendido que el empleador puede libremente digamos, convenir a sus trabajadores, ¿sí? En el efecto que el empleado participe dentro de los dos sindicatos. Sí. Pero en este aspecto se puede establecer también el tema diferencial en temas salariales, siempre y cuando exista una justificación basada en la opinión de las dos partes, como el tema de prestaciones sociales, las condiciones de material de trabajo, o también puede establecerse también las condiciones diferentes a los que los trabajadores sindicalizados puedan ejercer en el momento en la empresa, creo yo, no sé. ¿Y la respuesta es sí o un no? Sí, la respuesta es sí. Bueno, Profe, y entonces, ¿qué yo pasaría con digo, el empleador? Porque en últimas va a recibir beneficios de las dos convenciones de manera independiente. Por eso te digo, profe, el empleador puede libremente convenir a su trabajador en caso dado de que pertenezca a las dos convenciones, ¿sí? Es Ajá. decir, yo como empleador estoy en la obligación de garantizar al trabajador sí o no el tema de salario, o establecer diferencias en caso que exista
un tema de trabajo o la circunstancia relevante que se presente en ese momento. Sí. O sea, tu postura es Profe, que sí. Y Sí. esto Profe, nosotros debería, si vamos, levantemos la mano para que podamos participar. Edgar Sierra. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo que, pues teniendo claro que pueden coexistir las dos convenciones colectivas, ¿cierto? Sí. Y que pues uno puede pertenecer a los sindicatos, que bien quiera, eso hace parte de la libertad sindical, técnicamente se podría. Sin embargo, creo que para que se beneficiara de las dos convenciones colectivas, sería imperioso mirar que tratase cada convención sobre temas diferentes. Si tratase sobre los mismos temas, ¿cierto? Sobre los mismos Sí. derechos reclamados, creería que lo conveniente es que se acogiera la más favorable para el trabajador, de manera que no perjudicara directamente al empleador, en el entendido de que si bien es cierto en el derecho laboral, tiende más hacia el empleado, pues tampoco se trata de alguna manera buscar equidad. Entonces creo que si versan las dos convenciones en temas diferentes, podría acogerse a ambas. De otra manera, lo lógico sería que se acogiera la que pues le diera una, si se trata versan sobre los mismos temas, pues que se acogiese a la que es más favorable para el empleado. Okay. Listo, Edgar. Bueno, vamos a dejar esta postura ahí a ver qué nos dice Ángela, Alex y Hermes y Cristian, en ese orden. buenas noches, profesor. Pues Buenas noches. hice una lectura sobre una sentencia y si de alguna forma a favor, pues obviamente los derechos de los empleados ya están garantizados a través de la convención y de la negociación a través de una agrupación sindical. Y ahí se le garantizaría esa posibilidad de negociación. Pero si están dos convenciones, pensaría, y pasó en un caso específico en un club de golf, los empleados están afiliados simultáneamente a dos organizaciones, pero pues se negociaban horas de capacitación, horas de descanso, por tanto, si se sumaban las dos, resultaban trabajando menos de 40 horas, igual en términos salariales y en términos de beneficios. Y en ese momento recuerdo hace 4 años, ellos debían elegir en la convención, no lo podía hacer el empleador, no lo podía hacer el club como tal, pero sí ellos debían elegir a cuál convención el empleado debía decidir a cuál convención se acogía, a cuáles beneficios de la convención. Pues porque de todas maneras era la afectación económica para el club era muy alta si garantizaba las dos convenciones. Entonces ellos debían elegir. O sea, sí se puede beneficiar de las dos, No simultáneamente. no simultáneamente. ¿Eso rompería con algún principio del Código Sustantivo del Trabajo, de la misma Carta No, Política? por lo mismo, porque pues finalmente se les garantiza el derecho el derecho constitucional 39, las agrupaciones, los sindicatos, pero finalmente pues no en afectación económica al empleador, en sus fines económicos, pues también se veían vulnerados. Entonces solamente debía acogerse a unos beneficios pactados en una sola convención. Ok, listo, Ángela, gracias. Alex Palom. ¿Cómo está, profe? Bien, gracias. Pues, profe, según lo que yo he leído en medio de todo esto que hemos, o sea, como lo decía el profesor, los trabajadores pueden estar en varios sindicatos, ¿sí? Sí. Pero solo pueden beneficiarse de una de las convenciones o acuerdos colectivos alcanzados. Sí, ¿cuál es el argumento? Pues lo que yo creería es que el trabajador pues, puede estar en varios sindicatos, pero no sé, yo diría que no se puede aprovechar de todas las convenciones. Entonces yo creo que se debe aferrar a la que más le genere condiciones.
Entonces, pues es como raro que se pueda estar en todas y que de todas pues se beneficie. Ese es mi punto, profe, lo vería así. Listo, gracias. Hermes Cárdenas. Sí, profe. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, yo parto si los trabajadores no sindicalizados, por el solo hecho de beneficiarse de la convención colectiva, deberán pagar al sindicato durante su vigencia una suma igual o ordinaria que contribuye a los afiliados del sindicato. Si eso lo pueden hacer ellos con respecto a la pregunta que usted hace allí, referencia, siempre que el trabajador realice actividades diferentes, sí puede beneficiarse de la convención colectiva, de las dos. De Siempre manera que así. realice actividades diferentes, Ajá. diferentes, actividades diferentes. De lo contrario, en mi modo de verlo. Ok, listo, Hermes, gracias. Listo. Cristian. Mohamed, con mucho gusto. Doctor, Dígame, Cristian. partiendo de que la convención es un acuerdo de voluntades que se convierte con un espíritu de ley, la aplicación en la convención colectiva, los trabajadores afiliados, existe una sentencia, la 76C25 del 8 de marzo de 2017, donde la Corte señala que los trabajadores solo pueden beneficiarse de una convención. Sí. Debido a que esto no se puede convertir en una carga excesiva para los empleadores y partiendo del principio de la coordinación económica y el equilibrio social, según lo señala dicha sentencia. Sí. ¿Y ese principio dónde lo conseguimos? ¿Dónde está? Ese principio está en la Constitución, doctor. La ¿Y en el código coordinación dónde lo económica conseguimos? y el equilibrio social. Y En el código... leamos, si tenemos por ahí el artículo primero del Código Sustantivo del Trabajo, que ese es uno de los argumentos que eventualmente se puede mencionar cuando estamos defendiendo los intereses del empleador. Artículo primero, leámoslo. Dice, profe, artículo primero, objeto. La finalidad primordial de este código es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. Ok, listo. Ese es, digamos, un principio de bastante preponderancia para efectos de interpretar, digamos, todo el articulado del Código Sustantivo del Trabajo, donde si bien les he mencionado desde el principio del módulo, seguramente lo hicieron en Derecho Laboral Individual, y ustedes lo saben así, la parte débil de la relación laboral es sin duda alguna el trabajador. Sin embargo, ese artículo primero lo que establece allí es lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. Entonces, mal haría o no se podría, digamos, plantear el escenario donde ese trabajador se pueda beneficiar de manera simultánea de dos convenciones colectivas a pesar de tener el derecho de ser miembro o de ser afiliado a dos organizaciones sindicales, como quiera que así lo permite la Constitución y el desarrollo jurisprudencial sobre esta manera por tratarse, digamos, de un derecho fundamental. Pero quiero preguntarles, y ustedes me han hablado allí de un principio, si ese, en un ejemplo hipotético, si ese si ese trabajador pudiese beneficiarse de manera simultánea de esa convención, de esas convenciones colectivas, ¿cuál sería el principio que está contenido en el Código Sustantivo y lógicamente en el 53 constitucional que quebrantaría al ser beneficiario de las dos convenciones colectivas? ¿Cuál sería? Ya me lo han mencionado por ahí.
La favorabilidad, profe. Exactamente. Vamos a leer todos el artículo 21. Artículo 21. ¿Quién me ayuda con la lectura del artículo 21? Dice, profe, normas más favorables. Sí. En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad. Bueno, entonces, ¿cuál es el principio que está contenido allí en ese artículo 13? 21, perdón. Favorabilidad. Favorabilidad. Principio de favorabilidad, ¿cierto? Entonces, cuando hay duda en la aplicación de normas vigentes, se va a aplicar, digamos, la más favorable al trabajador. ¿Existe otro principio allí implícito en esa definición del artículo 21? Sí, doctor. ¿Cuál? Integridad. El de integridad de la norma, el de inescindibilidad. Correcto, correcto. Ese es el principio que debemos tener en cuenta allí en el artículo 21. El principio de inescindibilidad de la norma. Es decir, ese trabajador no podría o mal haría en beneficiarse de una parte de la convención del sindicato A y de otra parte de la convención del sindicato B, sino que la convención colectiva que se acoja debe aplicársele en su integridad y no una parte de una y una parte de la otra, atendiendo a este principio de inescindibilidad de la norma. Y en esa medida garantizaríamos el cumplimiento de ese artículo primero del Código Sustantivo del Trabajo, donde si bien hemos dicho que el trabajador es la parte débil de la relación laboral, lo que se pretende o lo que se busca allí con este Código Sustantivo del Trabajo es que esas relaciones entre empleador y trabajadores se den dentro de un espíritu de coordinación económica y de equilibrio social. Y eso digamos que sí se aplica muy bien en estos tiempos del COVID-19 y en tratándose de las mismas convenciones colectivas cuando hay, digamos, graves alteraciones económicas a la normalidad. Y en esa medida, digamos que podríamos aplicar ese presupuesto del artículo primero del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, efectivamente sí, si se beneficia de los dos convenciones colectivas, pues estaría contrariando ese principio de inescindibilidad de la norma que está allí expresado en el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, eso quedó, digamos, claro frente a la hipótesis que les acabo de mencionar. Doctor Ahora Bautista. Bien, sí. Doctor, pero queda claro que es a criterio del trabajador. Se acoge a la que más le beneficie. Sí, claro, sí, por supuesto que sería el trabajador, pero tiene que aplicársela en su integridad, que es lo más importante para no romper con ese principio de inescindibilidad de la norma. ¿Listo? Gracias. Bueno, listo. Ahora bien, ¿qué nos dice la norma respecto bueno, ya hablamos sobre la extensión a terceros, sobre el tiempo de duración de las convenciones colectivas? Entonces, la norma que nos dice, o digamos la experiencia que nos dice, que generalmente este tipo de convenciones colectivas que se celebran entre empleadores y las organizaciones sindicales, generalmente tienen una vigencia de 2 años. Lo celebran generalmente por 2 años, que esa es, digamos, la práctica. Sin embargo, cuando no se diga nada en la misma convención colectiva, hay un plazo presuntivo. Y la norma nos dice que se presume que se celebra por términos sucesivos de 6 meses en 6 meses. Cuando no se diga nada en la misma convención colectiva, la norma llena ese vacío para señalar que hay un plazo presuntivo, con el fin de determinar que frente a ese vacío se entiende o se presume que es celebrada por términos sucesivos de 6 meses en 6 meses. Y nos trae, digamos, otro concepto que es la prórroga automática. Entonces, ¿en qué consiste esa prórroga automática? Que si dentro de los 60 días inmediatamente anteriores a la expiración del plazo inicialmente pactado, las partes no expresan la voluntad de, digamos, de dar por terminada esa convención colectiva, se entiende prorrogada por periodos sucesivos de 6 meses en 6 meses. Entonces, ese es un presupuesto que debemos tener claro allí
respecto a esa prórroga automática y respecto al plazo presuntivo. Y nos trae también el concepto de la denuncia, es decir, es el acto mediante el cual ya sea el empleador o los trabajadores consideran que no, digamos, o dar por terminada esa convención colectiva con el fin de que el sindicato o la organización sindical presente nuevamente el pliego de peticiones y se celebren, digamos, nuevas condiciones a través del planteamiento de esa convención colectiva. Y por último, nos trae el tema de la revisión, que está arreglado en la cláusula 480 del Código Sustantivo del Trabajo, y es un poco articularla con la misma del artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo, y por eso cobra vigencia, digamos, en estos tiempos de COVID, estas dos cláusulas. Para los contratos de trabajo, en el artículo 50, y para lo que tiene que ver con las convenciones colectivas, el artículo 480. Entonces, ¿qué nos dicen estas dos normas? Que frente a las situaciones donde sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones a la normalidad económica, donde es el caso que nos ocupa en tiempos de pandemia, las partes pueden revisar, ya sea en este caso la convención colectiva o en virtud del artículo 50, los contratos de trabajo, para modificar las condiciones atendiendo, digamos, a esas graves alteraciones a la normalidad económica. Si no hay acuerdo entre las partes, será el juez el que decida sobre este particular. No obstante lo anterior, sigue, digamos, vigentes las normas que rigen esas convenciones colectivas hasta tanto ese juez pueda, digamos, dirimir el conflicto. Pero es necesario, digamos, tener claro que la revisión se puede hacer frente a esas graves alteraciones económicas, como el caso del COVID-19, por todas las consecuencias que ha generado, no solamente desde el punto de vista de salud, sino desde el punto de vista económico, que sabemos ya que es una situación bastante compleja para los empleadores, para los trabajadores, y que en esa medida se puede, digamos, revisar lo inicialmente pactado en una convención colectiva de conformidad con ese artículo 480 y de conformidad con el artículo 50, los contratos de trabajo. Y por otro lado tenemos los pactos colectivos. Entonces, si bien los conceptos pudiesen ser parecidos desde el punto de vista de su definición, estos pactos colectivos, digamos que establece el Código Sustantivo del Trabajo, que se celebran entre empleadores y aquellos trabajadores que no están sindicalizados. Entonces, ¿qué debo decir sobre este aspecto en particular? Esta es una institución, digamos, que está respaldada en el Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, desde el punto de vista constitucional, cercena los derechos fundamentales de los trabajadores, como quiera que de alguna manera se estaría desmotivando el hecho de que los trabajadores se puedan afiliar a una organización sindical a cambio de que esos trabajadores celebren con los empleadores pactos colectivos. Entonces, si ustedes revisaron muy bien esa sentencia sobre la coexistencia de convenciones y pactos colectivos, la jurisprudencia nos dijo allí que el empleador tiene, digamos, la facultad de celebrar pactos colectivos con los trabajadores, pero lo que no le está permitido es que le ofrezca mejores condiciones a esos trabajadores que no están sindicalizados respecto a los que sí están afiliados a esa organización sindical, porque estaría cercenando o desmotivando a los trabajadores a que se afilien a una organización sindical, ofreciéndole, digamos, unas condiciones distintas a los que están afiliados a esa organización sindical. Y en esa medida, pues, esa figura de los pactos colectivos, si bien tiene ese respaldo legal en el Código Sustantivo del Trabajo, desde el punto de vista constitucional y de las garantías de los trabajadores, pues cercena ese derecho fundamental a la de asociación sindical que tienen los trabajadores para conformar o de afiliarse a las organizaciones sindicales.
Entonces, esa es, digamos, la diferencia entre ese pacto colectivo y la convención colectiva. Ahora sí, cuéntenme un poco lo que ustedes leyeron en esa sentencia frente a la coexistencia del pacto colectivo y la convención colectiva. Entonces, ¿qué pudimos resaltar allí de esa lectura? A ver, ¿dónde está Claudia Marcela? Que no vino ayer. Claudia Marcela Molina, sí, Claudia. A ver si nos reivindicamos. Claudia, ¿está por ahí o no está por ahí? Claudia Marcela Molina. Sí, profe, aquí estoy. Ah, bueno, Claudia, cuéntanos qué leímos sobre esa sentencia C1491 del 2000. No, profe, la verdad no la he leído. ¿Y eso? He ¿Por qué estado tanta trabajando un incomprensión poco, con profe, la esta verdad materia? no, profe, no ha sido incomprensión, la verdad. He Entonces, sacado tiempo para hacer lecturas y todo, pero la verdad no, esa no la he leído. ¿y entonces cómo vamos a pasar la materia si no estamos leyendo? ¿Mm? No, sí, profe, yo sé qué pena con usted. Pero la Bueno, ¿qué verdad hacemos? no lo he leído. ¿Quién tiene algún comentario sobre ese particular? ¿O tomamos uno al azar? ¿Quién la leyó? Ustedes me dijeron que sí la habían leído. Ahora me dicen que no. O por lo menos Claudia me dice que no. ¿Quién la leyó? Profe, voy a hablarte de la sentencia 1491 del 2000, Sí. la C1491, y bueno, lo que yo pude verificar y lo que Bueno, pude primera aprender era, pregunta, ¿cuál es la norma que se demanda allí? Porque recordemos que es una sentencia de constitucionalidad, entonces se va a demandar una norma. ¿Cuál es la norma que se demanda allí? ¿la norma? Sí, sí, porque es una sentencia de constitucionalidad, ¿o no? Bueno, pues ahí es énfasis a la ley 50 de 1990, ¿Qué artículo? el artículo 70. ¿Qué nos dice ese artículo? Ya, dame un segundito, dame un segundito, profe, ya los leo. El código. Dame un segundo, profe, que lo estoy buscando. Bueno. De la ley. La estamos leyendo hasta ahora. No, profe, estoy buscando el artículo porque no tengo a la mano el artículo, el código, la ley, entonces no lo tengo a la mano. Si la estuviera leyendo, profe, no estaría participando, Profesor, la verdad. si no me equivoco, es el artículo 70 de la ley 50 de Sí, ¿sobre qué nos habla ese artículo? prohibición. Ese. Cuando el sindicato o sindicatos Ajá. agrupan más de la tercera parte de los trabajadores de Ese. una empresa, Ajá. esta no podrá suscribir pactos colectivos o prorrogar los que tenga vigentes. Exacto. Bueno, entonces, efectivamente esa es la norma en cuestión para analizar a través de esa sentencia, C1491 del 2000, sobre la prohibición que establece esa ley, ese artículo, donde no se permite que cuando la organización sindical pertenezca más de la tercera parte de los trabajadores de esa empresa, celebrar pactos colectivos. Esa es, digamos, la norma o la constitucionalidad de la norma que se demandó. Bueno, ¿y cuáles fueron los argumentos del accionante para demandar esta norma ante la Corte Constitucional? Profe, dice, a juicio Juan a juicio de los demandantes, la norma acusada parcialmente desconoce el preámbulo de los artículos 1, 2, 13, 39, 53,
55, 56 y 57 de la Constitución Política y los convenios 87 y 98 de la OIT. Ajá. ¿Por qué los desconoce? ¿Cuál es el argumento del accionante? En efecto, Doctor, el derecho a la igualdad. ¿Y en qué medida se vulnera a juicio del accionante el derecho a la igualdad? Doctor, ellos dicen que se les vulnera el derecho a la igualdad porque no, por la prohibición de que existan las convenciones colectivas y los pactos colectivos en una entidad, en una empresa, perdón. Ajá. También dice que eso se ve vulnerado ese derecho, ya que debido a que la organización sindical, o que ellos, lo que dice el artículo 70, es que son únicamente cuando la organización sindical agrupe más de la tercera parte de los trabajadores. Sí. Entonces, el criterio dice que es injustificado y discrimina a los sindicatos minoritarios y a los trabajadores que se encuentran fuera del sindicato, o sea, los que no son afiliados, prácticamente. Ok, listo. ¿Y cómo plantea el problema jurídico la Corte Constitucional? ¿Cuál es el problema jurídico a resolver? A ver, Carlos Corredor. Por lo visto no leímos esa sentencia, por lo visto. ¿No la leímos entonces? Adriana Medellín. ¿Tampoco? ¿Cuál fue el problema jurídico que se planteó allí a resolver en esta sentencia? El problema jurídico fue que se debían tener en cuenta, lo de la constituyente, ay, Dios mío, ¿por qué me pongo nerviosa? Las circunstancias de que la igualdad de negociación entre las partes laborales, entre el sindicato y los Bueno, para mañana vamos a leer esa sentencia, C1491 del año 2000, porque evidencio que no hicieron la lectura de esa sentencia y hacemos un control sobre eso. ¿Listo? Y vamos a abordar el tema del decreto 160 del 2014 para mañana esas dos lecturas. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Porque ¿Profe? evidencio que no lo hicieron. Decreto, yo se los había enviado a May al WhatsApp, supongo que ya los compartió ambos documentos. Decreto 160 del 2014 y la sentencia C1491 del año 2000. Entonces, los que no hicieron esa lectura, vamos a hacer el análisis de esas dos lecturas y mañana entonces hacemos el ejercicio, ¿vale? Pero con el compromiso de que la leamos. Sí, señor, de acuerdo. ¿Listo? Bueno, entonces nos encontramos mañana a más tardar a las 8:05 con esas dos lecturas para poder abordar esa temática. Decreto 160 y la sentencia C1491 del año 2000. Vale, profe, gracias. Muchas gracias, doctor. Profe. Gracias, doctor. Nos encontramos mañana. Sí. Profe, May. aquí Ya, tengo mea culpa en un tema. Yo Sí. a los compañeros les compartí la sentencia, mas sin embargo estoy confirmando que nunca les envié el decreto. Entonces es culpa mía, profesor. Ah, bueno. No es culpa de los No, compañeros. o sea, no es Acabo culpa de dar suya. cuenta. No es culpa suya. pero, doctor Imay, pero en la clase sí se dijo que leyéramos, que teníamos que tener pendiente el decreto 160. O sea, la responsabilidad no es de May. Igual yo les dije que leyeran esas dos documentos. No, para nada, sí. En clase se trató eso. La responsabilidad no es de May. La leímos, pero así. Pues yo particularmente yo la leí una vez así por encima, doctor. La verdad no hice énfasis en la lectura. Bueno, leamos esas dos normas, esa ok. sentencia y ese decreto para mañana.
Bueno. ¿Listo? Bueno, entonces nos Listo, encontramos mañana a más tardar a las 8:05. Sí, señor. Hasta mañana. Bueno, entonces que descansen.